El río Rímac nace a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, entre los altos nevados de la cordillera de los Andes, en la zona denominada Ticli. Sus primeras aguas son el resultado de los deshielos de estas nieves eternas que en forma de torrentes cristalinos bajan de la montaña buscando un cauce. Poco a poco se van juntando las aguas de pequeños arroyos, cascadas que parecen brotar de los cerros, filtraciones y diminutos afluentes que alimentan el caudal de un torrente que se va convirtiendo en río y se lanza cuesta abajo con rumbo a Lima. Antes de avanzar 15 kilómetros, el río tropieza con las primeras minas que han de ensuciar sus aguas. Los grandes complejos mineros de Casapalca y Yutka lanzan sus relaves sin ningún remordimiento al Rímac y las aguas se tornan plomizas al contacto de los residuos minerales. A partir de aquí, el río ya está muerto. Nada puede vivir en sus aguas, contaminadas con plomo, zinc, arsénico, cadmio y cobre. Algunas minas tratan de evitar la contaminación del Rímac, juntando sus relaves en grandes pozas, pero las sustancias químicas se filtran por el terreno y formando cauces oxidados, bajan inevitablemente al río. Conforme va descendiendo hacia la costa, la contaminación va en aumento. Al llegar a los 2.000 metros con las primeras poblaciones, la basura empieza a acumularse en el lecho del Rímac y también comienza la contaminación industrial. Esta industria, que produce carburo, lanza sin ningún disimulo sus desechos químicos al río y a nadie parece preocuparle. Pasando Ricardo Palma, la papelera peruana, empresa de propiedad del Estado, vierte en el Rímac 60 litros por segundo de desechos químicos que contienen celulosa, ácidos orgánicos, colorantes, talco y tintes. El río se torna amarillo momentáneamente y continúa su descenso. A la altura de Chosica, decenas de tubos de desagüe caen directamente al río, infectando las aguas con excrementos. De allí en adelante, la contaminación doméstica se convierte en algo normal. Desde pueblos jóvenes y distritos aledaños al río, los tubos de desagüe descargan en el río miles de litros de inmundicia, a la vista de todos. Un camal ha formado su propia acequia para enviar al río los restos de sangre y excrementos de las reses sacrificadas. Cuando solo faltan pocos kilómetros para llegar a Lima, el río es un canal de agua sucia y terriblemente contaminada, pero todavía tiene que pasar por los grandes basurales que los municipios han permitido que se formen a la altura de Morón y Vitarte. Entonces, ya totalmente destruido, el Rímac está listo para llegar a la Tarjea, donde captarán el agua que han de tomar 8 millones de limeños. Un reciente estudio preparado por CEPIS, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, señala que existen 110 puntos importantes de contaminación en el curso del río Rímac, desde Casapalca hasta la Tarjea. El agua que llega a la Tarjea para el consumo del 70% de la población de Lima está contaminada muy por encima de los niveles establecidos por los organismos internacionales de salud. Estas aguas convierten a Lima metropolitana en pasto de numerosas enfermedades como el cólera, fiebres paratíficas, hepatitis y enfermedades diarreicas. El CEPIS recomienda la formación urgente de un comité o autoridad que detenga la contaminación del río y salve las únicas aguas que tiene Lima. Es indispensable una autoridad autónoma del río Rímac y además declarar el río en emergencia, porque en este momento está compartimentalizado, digamos, la responsabilidad. El Ministerio de Salud se preocupa de la calidad del agua, el Ministerio de Agricultura del uso, Sedapal del tratamiento en la Tarjea y de su distribución. Necesitamos una autoridad para establecer, en primer lugar, cuál debe ser el uso, quién debe usar, quién puede usar el agua del río Rímac, en segundo lugar, cuáles son las prioridades, o sea, cuál es el uso racional, en qué momento Electrolima puede tomar agua del río, en qué momento la debe devolver. Y en tercer lugar, para determinar la calidad del agua, que en este momento es muy lamentable en términos de contaminación. El 17 de abril de este año, los técnicos de CEPIS tomaron 10 muestras de agua del río Rímac para evaluar el nivel de contaminación bacteriológica. El resultado fue alarmante. El río Rímac está contaminado con sustancias fecales, es decir, excrementos,
más allá de lo que permite la Ley General de Aguas. La línea amarilla en este cuadro muestra el nivel permisible de excrementos en el agua que se va a usar para consumo humano. La línea verde muestra el nivel actual de contaminación por excrementos que tiene nuestro río. Los técnicos de Sedapal tienen que hacer grandes esfuerzos y cada día gastar más dinero para purificar el agua del Rímac. El agua que toman los limeños aún es segura, pero de continuar este ritmo de contaminación, pronto se tendrá que aplicar otros métodos de purificación. Sedapal gasta cada año más y más dinero en purificar el agua del río Rímac. Así es. Si es que Sedapal, digamos, si es que el gobierno no toma acciones referentes al control del río Rímac, Sedapal tendrá que verse obligada a utilizar sistemas de desinfección más efectivos. Por ejemplo, podríamos aplicar el ozono. En la aplicación de esto nos representaría aproximadamente un gasto de $23 millones en la compra del equipo y en su mantenimiento un costo mucho más alto. La mayor parte del dinero que se paga por el servicio de agua potable, Sedapal lo gasta en purificar las aguas del río Rímac. Casi no queda dinero para ampliar las redes a nuevos distritos. A pesar de que todo Lima depende de él, el Rímac es un río de nadie. Todos lo contaminan, desde las empresas del Estado hasta las empresas privadas y el público en general. Estos son los colores que tiene el río en su recorrido desde los nevados de la cordillera hasta las instalaciones de la Tarjea en Lima. Imagine cuántos químicos tiene que ponerle Sedapal para hacer potable esta agua. Y no hay que hacer mucho esfuerzo para imaginar cuál debe ser el impacto que tienen las sustancias químicas que trae el agua en la salud de la población. Si logramos crearla con la autoridad autónoma del río Rímac, yo calculo que en un plazo de 6 meses, de 6 a 10 meses, debiéramos estar pudiendo salvar nuestro río Rímac. Pero para eso vamos a necesitar la colaboración del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Energía y Minas, de las municipalidades, de todas estas zonas, porque estamos, por ejemplo, ahora parados literalmente en un botadero, vienen los camiones a arrojar su basura al río y estos son todas las municipalidades, para que efectos de que no arrojen su basura acá, para efecto de que se creen las plantas de tratamiento de agua de los industriales, de fábricas como derivado del maíz, que tiene que colaborar para que para que nosotros, todos los usuarios del agua en Lima, no tengamos que estar subsidiando pues toda esta basura que están arrojando al río. El río Rímac es la única fuente de agua para Lima, porque los pozos que utilizan las urbanizaciones también tienen su origen en el Rímac. Para salvar estas aguas de la contaminación es necesario unir esfuerzos, pero también es necesario y urgente aplicar la ley con energía, la ley de aguas, la ley de medio ambiente, la ley de salud, todas estas leyes que hasta hoy han sido letra muerta en lo que a nuestro río se refiere.